Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran ustedes? Eh, ¿Qué es lo que vamos a presentar hoy? Hoy lo que vamos a presentar es el tema de discapacidad intelectual para la materia de educación especial. Este video lo estoy realizando debido a que ustedes se dieron cuenta tenemos problemas con la comunicación. Entonces, para mí es muy importante que ustedes no pierdan detalle sobre cada uno de los aspectos que se van a trabajar, por lo cual les pido estén muy atentos y con una libreta vayan anotando algunas cosas que les pediré. ¿Sale? Yo voy a desaparecer un poco de pantalla, pero voy a estar aquí con ustedes todo el tiempo. Muy bien, ¿qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy nosotros vamos a ver lo que son los antecedentes de la discapacidad intelectual, su contexto histórico en el cual surge, su investigación, el interés que tenemos con respecto a esto, ¿sí? Y sobre todo, la situación que nos encontramos con respecto a cuál es la situación actual de la discapacidad intelectual en términos de estudio, definición e investigación. Posteriormente vamos a ver que existe la Asociación Americana para la Discapacidad Intelectual y el Desarrollo, de la cual a nivel mundial, diríamos así, rige todo lo que es investigación y educación. Compararemos sus definiciones con las definiciones del DSM-4 y el DSM-5 y entenderemos la importancia que tiene el concepto de inteligencia y conducta adaptativa. Asimismo, también daremos paso a lo que son los modelos psicológicos para la intervención educativa de los alumnos con necesidades educativas especiales en términos de la discapacidad intelectual, la identificación y la evaluación y las necesidades educativas de nuestro alumno. Es muy importante mencionar que en esta exposición no se manejan las causas porque ese es un trabajo que los alumnos estarán presentando para de esa manera poderlo hacer. Espero en realidad que esto sea de su interés y que podamos hacerlo abiertamente. Muy bien. Al hablar sobre los autores que dan inicio al estudio de la discapacidad intelectual, nosotros nos remontamos a Jean-Marc Itard. ¿Quién es él? Él es un médico eh, francés que en su visita a la India encontrará a un niño que se supondría criado por los lobos y que él lo trae y lo educa. Este caso se le conoce como el caso del niño Víctor, el cual Itard a la edad de 8 o 9 años se le recoge, piensa que esa es la que tiene, y comienza a instruirlo en términos de enseñarle el lenguaje, enseñarle hábitos, enseñarle, pues básicamente hábitos que le permitan la convivencia. Si bien no fue posible enseñarle lenguaje por la edad que ya tenía el niño, sí fue posible el aprendizaje de lo que eran etapas del desarrollo. Se supondría que el retraso que el niño presenta es por no haber sido socializado y por lo tanto no logró aprendió a hablar. Otros aspectos que pueden explicar esto es porque el niño presentaba algún trastorno del desarrollo, probablemente discapacidad intelectual. De hecho, es ahí donde ITART comienza la educación de este tipo de niños. Es importante mencionar que para este momento ya existía una clasificación sobre la idiotez y la invisibilidad como clasificaciones para las personas que hoy conocemos como discapacidad intelectual. Eran términos técnicos científicos, pero su utilidad básicamente en la medicina era para determinar quién podría y quién no podría verse beneficiado de aspectos como escolares. Edward Seguin, alumno de ITAR y colega, va a proponer, a partir de lo que Víctor muestra, que es posible educar a los niños a partir de una ortopedia pedagógica. Esta ortopedia pedagógica tiene como objetivo el poder proporcionar a las personas con discapacidad intelectual recursos y habilidades que les permitan el desarrollarse abiertamente en su ámbito. Esto sería el inicio como tal de la educación especial al ser un enfoque rehabilitador, dado que se enseñaban pequeñas tareas que a la
posteridad se convertirían en las bases de la educación especializada para las personas con discapacidad. Esquirol va a ir más allá. No solamente va a empezar a utilizar esta ortopedia pedagógica, sino además va a empezar a generar planes de trabajos y va a influir en el mundo psiquiátrico con la finalidad de demostrar que las personas con discapacidad intelectual es a partir de una condición genética y una condición neurológica, aunque no lo pudo demostrar, ya se tenía la clara sospecha de esto y que no eran cuestiones de falta de alma o de condiciones sobrenaturales por las cuales una persona no podía aprender. Estos tres autores van a ser el inicio de una nueva visión que se tiene acerca de las personas con discapacidad visual, intelectual, porque nos permiten a nosotros ver que sus trabajos van a dar pauta en tres aspectos. Número uno, la importancia de que eran considerados como humanos y no como bestias. Punto número dos, que el aprendizaje y la educación son las bases para poder hacer cambios en el ser humano. Y tercero, la importancia de que la clasificación que se utilice permita el tomar decisiones que en el futuro puedan generar mejor tratamiento. Así entonces observamos en el recuadro de al lado fechas en las cuales ustedes pueden ver cómo el concepto de discapacidad, entre estos el de discapacidad intelectual, se manejaba como imbécil e idiota, y colocamos en un pequeño recuadro este aquí espero que se logre ver. Usamos colorete. Muy bien. Aquí, chicos, si ustedes pueden ver, hemos colocado en la fecha de 1876 la creación de la Asociación Americana de la Deficiencia Mental. Esta asociación es a nivel internacional, lo que va a permitir que en el futuro se conozca y se amplíe la atención a las personas con discapacidad. Su fundación es la base para poder conocer hoy y seguir investigando la educación especial y discapacidad intelectual. En esta lámina, ustedes pueden observar que la evolución sigue manteniéndose en el estudio de la discapacidad, pero que se han ampliado una cantidad importante de definiciones y conceptos, porque esto nos ha permitido entender que no solamente las personas más afectadas eran las que se estudiaban, sino todas aquellas necesidades que antes no se reconocían y se van manejando. Respecto a la discapacidad intelectual, nosotros podemos ver que va pasando los términos de subnormal severo, subnormal educable y niño con dificultad de aprendizaje severo, lo que más adelante conoceremos como deficiencia intelectual, discapacidad. ¿Sí? Esto con la finalidad de demostrar que un cambio de actitud hacia las personas con discapacidad intelectual no es resultado solamente de movimientos sociales, sino también científicos y también económicos. La lucha de los derechos humanos a partir de los años 60 permitió que se dejaran de tener criterios y categorías moralizantes para enfocarnos en criterios y características médicas. Quizá el problema hoy que encontramos es que estamos cayendo en los absurdos y en los extremos de querer evitar toda etiqueta. Es importante que nosotros mencionemos que las etiquetas en el ámbito médico y en el ámbito psicológico nos ayudan a una mejor comunicación entre los profesionales, por el cual les pido de favor que sepan manejarlos adecuadamente. La persona sí es una persona con discapacidad intelectual. No es lo mismo que el discapacitado, el retrasado. ¿De acuerdo? Eso nada más, por favor, ténganlo en cuenta y cuídalo. Dentro de este recuadro, ustedes pueden observar lo que es que en los años de 1980, la Asociación Americana para el Retraso Mental va a generar lo que es un manual de evaluación, identificación y generación de características de desarrollo. Es importante mencionar que pasamos de
deficiencia mental a retraso mental porque los modelos teóricos en los que se basaban fueron cambiando. Y esto lo veremos un poquito más adelante para que ustedes lo puedan manejar con sumo cuidado. Entonces, estos sistemas de clasificación nos van a permitir a nosotros que a nivel internacional podamos hablar exactamente de lo mismo y evaluarlo. O al menos esa es la idea. Por eso la Asociación Americana de Retraso Mental y después esta misma que cambiará su nombre a Asociación Americana para el Desarrollo para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, son las bases en las cuales hoy comprendemos y manejamos lo que es la discapacidad intelectual, sus criterios de identificación y evaluación. Y asociaciones como el APA, que es la Asociación Americana de Psiquiatría, y la Organización Mundial de la Salud, se apoyan mucho en los que ellos vayan determinando para de esa manera estar acorde. Pasamos a la siguiente. Aquí una breve reseña de cómo ha ido evolucionando no solamente el concepto, sino los mismos puntos de vista de la asociación. Aquí quiero que observen que para el año de 1876, como lo habían manejado, se funda esta asociación. Quiero que observen un detalle. El nombre de la asociación dependerá mucho del momento histórico en el que esté. Este cuadro hablaba de una asociación de los años 90-2000, cuando todavía era retraso mental. Pero si ustedes observan desde la vez pasada, les hablaba de la Asociación de la Deficiencia Mental. Esto es porque se va actualizando y al irse actualizando van buscando quedar en el sistema que los permita manejar. ¿De acuerdo? Por eso es que el cambio de nombre, pero no hay pierde con esto, chicos, para que ustedes lo puedan visualizar. Quiero que también observen que cuando comienzan la publicación de sus manuales, en los cuales ellos van haciendo diferentes cambios. Por ejemplo, para 1921, el eje con el cual se fundamentó era el coeficiente intelectual y esto se va a mantener hasta la quinta edición, en donde se redefine la capacidad intelectual y la capacidad de la persona para desenvolverse. Es decir, comienza a aparecer aquí el concepto que más adelante se llamará conducta adaptativa como un elemento clave en el diagnóstico. Esto se va a mantener sin cambios, pero se observa que, por ejemplo, en la de 1983 ya se comienza a tomar un criterio llamado el límite de los 18 años. Esto, su objetivo es que ustedes visualicen que la evolución en la identificación y definición tiene diferentes aspectos que vale la pena que sean considerados para que nosotros los podamos ir trabajando, porque pensar que siempre ha existido la discapacidad intelectual es cierto, pero no siempre ha sido evaluada y calificada de la misma manera. Aquí ustedes observan la comparación entre definiciones. Mencionábamos aquí, hay un proceso en el cual se han ido desarrollando y evolucionando, mientras que acá tenemos puntos de vista médico-psiquiátrico que muchas veces no necesariamente están opuestos, pero sí tienen pequeñas diferencias. Por ejemplo, mientras que aquí se enfoca la importancia que tiene el contexto y el medio, aquí en el DSM-4 y en el C10 se enfocaba mucho en la importancia de la base biológica de la discapacidad intelectual. Coinciden en el aspecto de que se identifica antes de los 18 años y las habilidades adaptativas realmente son exactamente lo mismo. Pero, por ejemplo, entre el DSM-5 y el nuevo manual de discapacidad intelectual del ADI, sí hay dificultades, porque aquí no se logró tener un acuerdo o un concuerdo de cómo hacer la evaluación neuropsicológica, mientras que aquí ya establecen una serie de pruebas y elementos que vale la pena que se conozcan. Entonces, vamos a entender que a pesar de que nosotros los psicólogos nos manejamos mucho en el DSM-4 y si están en el ámbito hospitalario, la clasificación internacional de enfermedades, hoy la 11, ¿sí? Ya no es la versión 10. Lo cierto es que dentro de la educación especial hay organismos especializados que tienen métodos y formas de trabajo que si ustedes se desean dedicarse a este ámbito van a tener que aprender a manejar e identificar. Aquí lo que yo he tratado de hacer es una comparación. ¿Entre qué? Entre los cambios que tuvo el retraso mental como concepto a discapacidad intelectual.
El primero que nada es que el retraso mental era un trastorno que se identificaba al inicio de la infancia, mientras que aquí se le considera como un trastorno neurológico. Aquí se sabía que era una condición del cerebro, pero estaba clasificado en base al momento del diagnóstico. Aquí fue agrupado en base al tipo de daño por el cual se manejaba. Segundo, el primer criterio es la capacidad intelectual inferior. Aquí se colocaba un coeficiente intelectual de 70 o menos. Aquí se reformuló. Sigue siendo la inteligencia un CI de 70 o menos, pero vamos a observar que hay otros elementos del funcionamiento intelectual que también tienen que ser evaluados. El criterio B nos habla del déficit de actividad adaptativa. Más adelante explicaré qué es esto de la actividad adaptativa. Mientras que aquí se conglomeran, es decir, se unen los elementos de las habilidades descritas acá en tres áreas o en tres apartados que nos permiten una mejor, entre comillas, identificación, porque sí es necesario conocer estas habilidades para comprender estas. Y finalmente, se identifica antes de los 18 años como el elemento básico para poder decir que alguien pueda tener retraso mental. Para la nueva definición, se identifica durante el periodo del desarrollo de la infancia o posterior. Es decir, aquí las personas pueden ser identificadas en dos momentos diferentes. Y aquí lo que les pide, lo que les hice fue pegar los cuadros diagnósticos de cada versión. DSM-4. Entonces aquí observamos que está el CI de 70. ¿Sale? También vemos que aquí nos dice que el déficit en la conducta adaptativa, actividad adaptativa, tiene que ver con la edad y el grupo cultural al cual pertenece el niño o el menor que es evaluado, y que al menos dos de las siguientes áreas deben de tener dificultades. Y nos maneja la comunicación, el cuidado personal, la vida doméstica, etcétera, como los elementos en donde se deben de fallar al menos dos. El último y muy importante es el criterio de los 18 años. ¿Por qué los 18 años? ¿Que el cerebro cambia ahí? No, es un aspecto jurídico legal. En la mayoría de los países, los 18 años marcan la mayoría de edad. El diagnóstico debe de hacerse antes porque la persona puede presentar problemas jurídico-legales si no es diagnosticado a tiempo y hecho con esto un juicio de interdicción. ¿Qué quiere decir? Un juicio en donde se le quiten los derechos y las obligaciones a la persona con discapacidad y quede bajo la supervisión de un tutor. Otro aspecto importante son la clasificación de los tipos de gravedad a partir del coeficiente intelectual, que siguen siendo importantes, pero ya no son el único elemento a considerarse. Y un elemento más, el factor de retraso mental no especificado. Cuando hablamos de la nueva definición del DSM-5, vamos a encontrar que primero que nada el criterio A dice funciones intelectuales y aparece razonamiento, resolución de problemas, planificación, pensamiento abstracto, el juicio, aprendizaje académico y el aprendizaje de toda experiencia, es decir, de la vida cotidiana, confirmados mediante una evaluación clínica y pruebas de inteligencia estandarizadas. ¿Dieron cuenta que ya no es el CI? O sea, ya no es el coeficiente intelectual netamente, sino buscar más evidencia en otros ámbitos. Eso lo amplía, lo amplifica. El criterio B son deficiencias en el comportamiento adaptativo en un fracaso en el cumplimiento de estándares del desarrollo y cultural para la autonomía personal y la responsabilidad social. Aquí quiero decir que ya no es con que sean dos habilidades donde haya déficit, que no las haya aprendido, sino en su totalidad no le está permitiendo a la persona el manejarlo adecuadamente y por lo tanto establecer con claridad qué es lo que necesita trabajar. ¿Sí? Aquí por eso precisamente hablamos del fracaso. Sin ayuda, la persona no podría superarse a sí misma. Y esto se los pido para que recuerden con respecto a la película de Anita, que este es un elemento clave que quiero que ustedes visualicen siempre. El criterio C se identifica durante el periodo del desarrollo. Aquí se hace referencia sí al aspecto de la infancia, pero hoy se acepta que un adulto, después, por ejemplo, de una enfermedad en la cual fueron afectadas sus funciones psicológicas de orden intelectual,
sí pudiera llegar a tener este tipo de diagnóstico y no como se manejaba en el DSM-4, que ya se le manejaba como demencia, para que por favor lo tengan en consideración. Otro aspecto a mencionar que aquí no aparece, pero va a aparecer más adelante, es si esto puede ser, sobre todo, vamos a decirlo así, una vez que se diagnosticaba a alguien con retraso mental era para toda la vida. En la discapacidad intelectual no necesariamente es para toda la vida. Voy a explicar más adelante por qué. Y se mantienen los indicadores de gravedad, pero si se observan se quitaron los 6, porque ya no solamente es el 6, sino muchos elementos más a continuación. Cuando hablamos de la Asociación Americana, sobre todo de discapacidad intelectual, ¿sí? Vamos a encontrar que también tuvo cambios significativos. En las tres primeras encontramos el CI, pero observemos aquí algo muy interesante. En la definición del 59 y reelaborada en el 61, el CI es del 85, es decir, en la segunda desviación estándar. Mientras que aquí, a partir del 73 y mantenido en el 83, ya el CI era del 70%. Otro aspecto importante, ya la conducta adaptativa aparece, mientras que aquí solamente se menciona como aprendizaje social y adaptación social. Y ahí esta conducta adaptativa para la edad temprana, la infancia y la primera adolescencia y adolescencia posterior. Es decir, ya se trabaja con mayor claridad en qué elementos se tienen que evaluar. En el tercero, 6 del 70, ya las habilidades, como les dije, del DSM-4 suele tomar las definiciones que da la Asociación Americana y siguen las mismas y la importancia de el 18 años. Algo que no he mencionado y voy a explicar. Cuando en el C59 el término real que se manejaba aquí era deficiencia mental, es porque se pensaba que el intelecto era una condición dada de nacimiento y que ésta solamente al crecer el individuo también crecía, pero no se podía ser más inteligente y entonces una vez que era diagnosticado la persona de por vida era deficiente mental. Esa idea se mantuvo a lo largo del 83, pero en el 92 con este punto de la discapacidad del retraso mental, lo que se manejaba era como, bueno, y si por medio de educación podemos ayudar a la persona a que lo que está retrasado, es decir, lo que no ha podido aprender, se pueda optimizar y se pueda aprender, dejará de ser retrasado. Pero se mantenía el término mental. ¿Por qué? Porque recordemos que la tradición acerca de la inteligencia es que es una función mental, aun cuando no hay una definición clara y específica de qué es lo mental, porque puede ser cuestiones emocionales, en este caso cuestiones intelectuales, entonces por eso es que también requirió una reformulación. Un tercer factor por el cual también hubo el cambio de nombre en el año 2002 es porque la discapacidad, bueno, el término de discapacidad tuvo que entrar a partir de una reformulación en Estados Unidos sobre la Ley General de Atención a las Personas con Discapacidad. Solo las personas con calificación de discapacidad podrían recibir el apoyo. Entonces, retraso mental, como no tenía ese título en su nombre, tuvo que modificarse, pero también aprovecharon con esto los autores para hacer varios cambios y entonces esto dejar de que solo el CI por sí mismo, sino el CI con otros elementos evaluados pudiera ser parte de la evaluación y que ya no solamente se inicia a los 18 años, sino en cualquier otro momento se puede aceptar este diagnóstico. Por eso las modificaciones son importantes saberlas y conocerlas porque nos va dando un plano de cómo se va evolucionando en el concepto. Y no solo es un cambio de nombre, es un cambio de visión ideológica alrededor de cada uno de estos elementos. Bien, llegamos al apartado de la condición de la inteligencia. Un elemento clave, como se habrán visto, para la identificación de la discapacidad intelectual es la inteligencia. ¿Por qué? Aquí vamos a observar que la inteligencia no es lo que les han enseñado en la escuela. Así lo digo. La inteligencia, primero que nada, no es un concepto único ni definitivo. Número dos, cada autor, cada escuela psicológica, cada modelo tiene una definición tan diferente de inteligencia que no es fácil saber exactamente a qué hacen referencia.
Nosotros, los que somos de corte conductista, tenemos una definición de inteligencia diferente a los que somos piagetianos o a los que son vygotsquianos o incluso a los que son psicómetras. Entonces, sí, para mí es importante mencionar que para el diagnóstico del criterio A de discapacidad intelectual, la referencia de inteligencia es la visión psicométrica, es decir, una visión estandarizada, ya sea de la teoría del factor G o la teoría de visión de múltiples factores. La forma de obtener un CI es porque la prueba está normalizada, es decir, estandarizada. Así que inteligencia emocional, inteligencia interpersonal, nada que ver con estos modelos. Por eso no se miden, porque dentro de las teorías psicométricas, la famosa inteligencia emocional o la inteligencia interpersonal en realidad son habilidades, no un concepto que sea medible, verificable y observable en cada una de las especies. También la inteligencia depende de los factores culturales en donde es medido, por eso las pruebas tienen que ser estandarizadas. El ejemplo, ítem 1 de la prueba del WISC dice quién es el padre de la patria. Si es contestada en Estados Unidos, la respuesta es George Washington, pero si es contestada aquí en México es Miguel Hidalgo y Costilla. Entonces, ese factor cultural sí influye sobre el factor de la medición. Por eso, la medición de la inteligencia creo que es uno de los ámbitos más amplios, más complejos y más interesantes de la psicología que ustedes pueden entrar. Bueno, bajo este marco, entonces evaluar la inteligencia parte de una visión psicométrica y aquí tenemos entonces a Alfred Binet, que es el primero en generar una prueba que se utiliza con fines de diferenciar entre los alumnos que podrían beneficiarse con la educación de la escuela de aquellos que no. A él se le solicita por parte del gobierno francés el realizar una clasificación que les permita diferenciar quién era, perdón por la palabra, idiota e imbécil de aquel que podría aprender. Así entonces él junto con un colega llamado Simon, Theodore Simon, van a generar lo que es la prueba de inteligencia Binet-Simon o Simon, cuyo objetivo es encontrar en tareas específicas para ciertos individuos lo que es su edad mental. ¿Qué es la edad mental? La edad mental es el resultado de la edad cronológica del niño y de la actividad intelectual que realiza. Se supondría que niños de 5 años y de 6 años no logran resolver problemas intelectuales que niños de 10 y 12 años hacen. Esa es la idea de la edad mental. Este test, que por cierto no fue el primero de inteligencia, sí es el primero en que permite tener parámetros claros que permitan hacer toma de decisiones. Es muy importante también mencionar que esta prueba fue el antecedente para la aparición de lo que hoy manejamos como coeficiente intelectual. Y habrá que agregarse que uno de los ayudantes de Alfred Binet y de Theodore Simon mientras estudiaba en Francia fue Jean Piaget. Jean Piaget participó en la elaboración de este instrumento como estudiante, es decir, le mandaron a hacer prácticas como ustedes, y es de ahí donde él no concuerda con la visión de sus profesores acerca de que la inteligencia es una condición dada de naturaleza. Al ser biólogo, Piaget se interesa en el proceso evolutivo, pero muchas ideas que él tiene las va a retomar gracias a estos trabajos iniciales que tuvo con Alfred Binet y Theodore Simon. ¿Cuándo nace la idea del coeficiente intelectual? Es muy importante mencionar que este no fue resultado de una visión dada al azar. Ya existían teorías psicológicas dentro del desarrollo humano que nos hablaban de que era posible
mediante la matemática, establecer claramente la inteligencia de un individuo. Sin embargo, es hasta la aparición de la prueba de Binet-Simon que se puede llevar a cabo esto. Va a ser un psicólogo llamado Lewis Terman quien va a retomar las escalas de Binet y Simon para poder hacerlo a gran escala y utilizando las teorías paramétricas, formar curvas normales. Ahorita van a ver más adelante qué es una curva normal o campana de Gauss, donde las puntuaciones se van agrupando. Estas puntuaciones agrupadas en diferentes edades, en diferentes rangos, cambia la idea que entonces una persona, conforme va creciendo, su inteligencia va aumentando. Él logra demostrar que no es así, que la inteligencia es una condición con cierto grado de estabilidad, que no depende en esa, o únicamente de la edad, y que en algún momento se establece y se mantiene fija, y por lo tanto es medible como la estatura de una persona, ¿sale? Ya no vas a crecer más, ya, una vez que logras tu máximo. Entonces, bajo esa idea del máximo, Stanford Binet puede crear lo que va a ser una prueba llamada la Stanford Binet, que es la modificación de la prueba de Binet-Simon, y que todavía hasta el día de hoy se sigue vendiendo y que es muy útil y se sigue manejando muy bien con las personas a las cuales se les va a evaluar discapacidad intelectual, particularmente de los niños, porque son tareas tanto académicas, pero más bien de conducta adaptativa y de resolución de problemas. Entonces, esto ayuda mucho al manejo. Algo que vale la pena que mencionemos de Lewis Terman es que va a ser el primero en utilizar lo que él descubrió en la Corte de los Estados Unidos. Él va a saltar a la fama gracias a que fue mandado a llamar para evaluar a un asesino que a todos rasgos era imbécil, acuérdense que esto es un término científico, y se le acusaba de múltiples asesinatos. Aplicando la prueba que él manejó y otros elementos, logró demostrar, y aquí pueden ver, mediante esta fórmula, edad mental sobre edad cronológica dividida por 100, que el coeficiente intelectual que la persona tenía ni siquiera le permitía el planear o el llegar a pensar en planear el asesinar. Este resultado fue tan impactante en los Estados Unidos que además salvó la vida de la persona, pero lo mandó a un hospital psiquiátrico, porque nunca los asesinatos que cometió los hizo con conciencia de maldad, los hizo por idiota. ¿Sí? Es complicado, pero ante esto vamos a encontrar que se van a utilizar entonces las pruebas de inteligencia para el ámbito jurídico legal, porque les dan punto de partida a los jueces, a los abogados, a los médicos, a los psicólogos, y entonces aquí es donde yo les digo, sean muy cuidadosos, las pruebas de todo tipo de prueba psicológica no se enseñan a gente que no sea de psicología, porque no saben los malos usos que quieran darles. Y si algo tiene que ser para ustedes dentro de la cuestión privada es el aprendizaje de estas pruebas. ¿De acuerdo? Algo que también quiero mencionar antes de terminar con Binet es que también fue el primer psicólogo que estudió la superdotación, es decir, estuvo en los dos rangos. En la superdotación es famoso su estudio de 30 años, en donde quiso demostrar si la inteligencia era el factor de éxito para la vida. Él muere a los 23 años de la investigación y los 7 años los llevan sus estudiantes. Y sí, después de finalizar la investigación, pues demuestran que no. La inteligencia es un factor que predispone, pero no es el único elemento de éxito. Por lo tanto, sí le debemos a él un concepto muy claro, muy definido de lo que es la inteligencia y el uso de las pruebas psicométricas ya en el ámbito social y no solamente educativo. Pero también es el antecedente por el cual nosotros cuando evaluamos a una persona con discapacidad, nosotros podamos partir de que la persona no tiene necesariamente las habilidades para sobrevivir. Sin embargo, como yo les decía, hay una nueva reformulación y entonces una cosa que se va a tomar en cuenta es qué evalúan las pruebas de inteligencia, ¿no? Y si se dan cuenta, voy a regresar un momento. Bueno, ya no me permitió. Este,
La prueba de Binet y la prueba de Stanford, de Terman, son diferentes porque una mide ámbito académico y otra mide ámbito adaptativo. Esta va a ser la reina de todas las pruebas de inteligencia. Uno, porque su nivel de efectividad es altísimo. Número dos, todas las pruebas de inteligencia que quieran o que demuestren a partir de factor G. Factor G es que la inteligencia es un solo elemento, monolítico, vamos a decir así. Entonces, las pruebas de factor G, la inteligencia, que quieran tener cierto grado de respetabilidad o de ser confiables, siempre se comparan con esta prueba. Esta prueba originalmente fue hecha para adultos, pero ante su utilidad fue manejándose también con menores y hasta con pequeños de preescolar. Y aquí podemos ver que hay diferentes años en los cuales la prueba ha sido actualizada. Y esto nos ha permitido observar que la prueba sigue siendo altamente confiable y válida para medir un CI derivado de actividades que permitan predecir el comportamiento de un alumno al aprendizaje académico. De ahí su importancia para nosotros. Es muy importante mencionar que David Wechsler, que es el autor de esta prueba, aquí está la prueba, nos habló originalmente de que la inteligencia en su prueba era vista por dos maneras. Un coeficiente verbal y un coeficiente a partir de situaciones de trabajo. Para la última versión este se descompuso como lo están viendo ustedes, pero en realidad sigue siendo la misma actividad, solamente que se han especificado en situaciones que les predigan mejor una situación para el desempeño escolar. Es por eso que cada vez que aparezca una evaluación de problemas de aprendizaje, de problemas de discapacidad intelectual, esta prueba va a ser solicitada. En el caso de personas con autismo, sobre todo cuando no son verbales, esta prueba no puede ser utilizada porque uno de sus indicadores, como pueden ver aquí, depende de la comprensión verbal. Entonces ahí lo que se busca es o solo se evalúan los aspectos motores o se utiliza otra prueba no verbal para la inteligencia. Esta prueba es muy fuerte porque requiere de conocimientos del ámbito académico. Como yo les decía, la prueba Wechsler, el primer ítem que siempre venía es nombre del padre de la patria, ¿no? Y ahí te hace referencia a conocimientos de historia. Pero aquí lo que nosotros tenemos que ver es que no todas las personas tienen acceso a la escuela y por lo tanto ese es un punto. Esta prueba depende mucho del factor cultural y eso es algo que las pruebas de inteligencia no verbal al menos tratan de evitar. Pero ya aquí les va a ayudar a ustedes a ir comprendiendo la importancia que tiene para esto el aprendizaje y que ustedes puedan observar que la medición de la inteligencia no es lo que se les dijo en la escuela, que es la resolución de problemas, ¿no? Es más a lo que dijo Cattell, que era un psicómetra de esta especialidad. Inteligencia es lo que una prueba mide. Es decir, cada prueba tiene un modelo conceptual, un modelo histórico y los factores que lo están evaluando. Por lo tanto, de ahí la diversidad y la dificultad con la definición de inteligencia. Aquí, por fin, llegamos a lo que yo mencioné desde hace rato. Desde Terman, y obviamente más con Wechsler, y de hecho ven aquí, observamos que la inteligencia de un individuo se va a centrar entre el 85 al 115% porque corresponde al 68.25% de la población. La mayoría va a estar aquí y eso se le llama inteligencia promedio. Sin embargo, aquí van a observar que no es lo mismo estar cerca del 100 a estar cerca del 80 o estar cerca del 115. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la inteligencia depende mucho de los elementos que se manejan. Quiero aclarar una cosa. La prueba de Wechsler maneja como normal una inteligencia entre 90 a 100, a 109. Pero en la población mexicana se ha encontrado que ya con la adaptación, el porcentaje de la población universitaria en el caso de ustedes se encuentra entre el 100 y el 105. Una inteligencia normal, pero ustedes tienden más hacia el lado derecho, ¿sale? Porque tienen más capacidad de memoria, más capacidad de concentración que el promedio de la población.
Cuando hablamos de la discapacidad intelectual, vamos a observarlo aquí, 70, nos encontramos aquí, ¿ya lo vieron? Aquí vamos a observar que tiene dificultades para poder aprender lo académico. Este rango entre el 75 y el 85 suele ser donde encontramos a nuestros alumnos de lento aprendizaje o en algunas veces llamados dificultades de aprendizaje, que es de una inteligencia normal hacia abajo. El uso del coeficiente intelectual es muy importante porque nos permite tener una medida objetiva, pero quiero ser muy claro. La medida de la inteligencia con la prueba de Wechsler es solamente un predictor del desempeño académico y futuro de un adulto, pero como lo dijimos con Terman, no determina el éxito de una persona. Sí, sus necesidades, porque la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual ha mostrado que se necesita apoyo, pero que aunque el coeficiente, es decir, la puntuación en una prueba, no cambie, algo que vamos a ver más adelante sí va a cambiar y es realmente un determinante más de esto. Entonces, cuando yo digo que una prueba de inteligencia no mide todos los elementos de la inteligencia, estamos dentro de lo correcto. Solo mide los aspectos de la inteligencia que para el ámbito escolar, como en el caso de Wechsler, se utiliza, o que para el ámbito de actividades de tipo ejecutivo en oficinas también. ¿De acuerdo? Por eso es importante que siempre entiendan cómo funciona esta curva. Y bueno, ustedes vieron que en el DSM-4 y en el DSM-5 se hablaba de, y aquí lo observan, tipologías en base al coeficiente intelectual. Se siguen manejando, pero por favor tengan mucho cuidado. No es el único indicador y además, entre más se vayan actualizando y conociendo de la psicología, más van a entender que estos son puntos de guía, pero no son estándares definitivos. Por ejemplo, las personas con inteligencia retardo leve son las que están más cercanas al 70, 75, aunque aquí dice 70, y entre más se vayan alejando del 70, este retardo leve cada vez va a ser más profundo, es decir, cada vez les va a costar más trabajo. Pero ¿qué pueden aprender estos niños? O al menos la investigación eso dice, que estos niños son los que aprenden a leer y a escribir de una forma aceptable y desarrollar habilidades de convivencia. ¿De acuerdo? Pero conforme más se van acercando hacia abajo, en el 50 al 40, pues ya les cuesta trabajo el hecho de aprender. Y aquí dice progreso académico hasta un segundo grado es poco probable. Es decir, ya su capacidad más allá de leer, escribir su nombre y decir cómo se llama, ya es más evidente. Por eso la importancia de conocer el tipo de discapacidad que tiene una persona y el grado, la gravedad, porque esto es lo que nos ayuda. El severo, pues verán que ya sus destrezas son muy pocas y el inferior ya las capacidades son mínimas. Es importante mencionar que muchas veces ya el profundo, aunque ya no es medible como la prueba, sí está asociado a muchos trastornos de tipo de salud y motor. Por lo cual, estas personas, cuando les da este tipo de evaluación, no necesariamente quiere decir que su inteligencia está ahí, pero la afectación es tanta que su respuesta para la prueba, pues no facilita la medición del mismo. Esa es la dificultad con Wechsler, requiere de una ejecución verbal y una ejecución con las manos, y si no es así, pues hay que irla adaptando. Por eso, toda prueba tiene un límite. El límite de Wechsler es si no puede hablar, si no puede escribir, si no puede expresar verbalmente sus conductas, va a tener que buscarse otras pruebas porque entonces si no, vamos a calificar mal la prueba y por lo tanto el 6. Hasta aquí lo que es la importancia de la inteligencia, porque es importante conocer el concepto, medirlo y manejarlo. Un concepto que va a revolucionar todo lo que es la discapacidad intelectual es el concepto de conducta adaptativa. La conducta adaptativa fue descrita a principios del siglo XX, allá por los años de 1914-1929, por Edgar Doll,
Edgar Doll es un psicólogo que se especializó en trabajar con personas con idiocia. Recuerden que la idiocia era como se le llamaba antes la discapacidad intelectual. Y él va a encontrar que el coeficiente intelectual de los niños no cambia, pero lo que los niños aprenden a hacer y que aprenden a solucionar y que en la vida adulta utilizan no corresponde al CI. Entonces él generó un concepto que hasta el día de hoy se sigue manejando y tiene que ver con los conceptos darwinianos, la conducta adaptativa. ¿Qué es la conducta adaptativa? ¿Y por qué es tan importante? Bueno, la conducta adaptativa es la que se define como la ejecución de las actividades de cada día que se requieren para valerse de la actividad personal y social. Es decir, lo que haces cada día para sobrevivir. ¿Y cómo se califica? Por la eficacia o eficiencia de este individuo en enfrentar las situaciones sociales y naturales que su ambiente le pone. Básicamente, cuando los mande yo al mundo laboral, ¿de qué me sirve que lleves a Freud en la cabecita si no sabes cómo aplicarlo para solucionar problemas a los que te enfrentes? La conducta adaptativa es esto. Por eso muchos chicos que son de 6, de 5, son exitosos en la vida porque lo académico no era lo suyo. Lo suyo era ser socialmente sociables, aceptables, manejables. Entonces, es aquí la conducta adaptativa el elemento a manejar. Para 1965, que es una de las últimas versiones, no quiere decir que esta sea la que existe, va a generar una escala que permite la evaluación. Hoy hay muchas escalas y aquí la situación es que la conducta adaptativa, a diferencia del CI, depende mucho de lo que en una sociedad se entienda como los, las actividades para el valor personal. ¿Sí? O sea, esta es una conducta que depende de todo lo social. Bueno, continuamos. En el DSM-4 y en la clasificación del 92, se nos observa, se nos muestra que estas son las habilidades adaptativas que puede tener un ser humano. Es muy importante mencionar que no todas se dan al mismo tiempo, sino tienen que ver con las exigencias del medio. Por ejemplo, las de comunicación y autocuidado son básicas para que alguien que está comenzando. Pero, por ejemplo, las de seguridad o las de tiempo libre o las del trabajo, pues obviamente no se van a dar en un niño. Estos ya tienen que ver con la edad, con la funcionalidad que alguien puede tener. Esto se los voy a dejar en una presentación PDF para que ustedes lo puedan revisar con calma, porque si ustedes aprenden a identificar la conducta adaptativa, no solamente la van a poder utilizar en el retraso, en la discapacidad intelectual, sino también, por ejemplo, para el autismo y también para discapacidades motoras, discapacidades físicas, porque esto no es exclusivo del retraso mental. Esto nos permite utilizar algunos de estos elementos para otras discapacidades en donde necesitamos enseñarle cosas útiles para la vida. Por eso este concepto es fundamental que sea estudiado, por favor. Bueno, hasta aquí los dos elementos que hacen referencia a lo que es la educación, a lo que es la evolución y a lo que es inteligencia y conducta adaptativa. La psicometría, podemos decirlo así, es el ámbito de la psicología dominante en discapacidad intelectual, pero no quiere decir que sea el único modelo ni el más representativo. Quizá la contraparte más fuerte vino de los enfoques psicoanalistas, pero de psicoanalistas lacanianos en Francia. Maud Manoni va a saltar a la fama al poder presentar su visión acerca de lo que es la discapacidad intelectual y el niño. Parte de la postura o la idea de Lacan acerca del fantasma y el deseo, donde nos muestra que las madres que no aceptan a sus hijos a nivel inconsciente, recuerden qué es esto, es porque ellos desean todavía el niño que soñaron, al que amaron y al que esperan, que no es nada parecido al que tienen ahora y que tiene serias dificultades. Esta visión fue de los años 70 y fue muy difundida a lo largo del mundo, sobre todo en América Latina, en Argentina y en Chile es uno de los enfoques dominantes, pero tiene serios problemas. Número uno, coloca al deseo de la madre, porque no dicen directamente a la madre, aunque así es,
como la causante del problema de vinculación que no permite que un niño con discapacidad se desarrolle. Número 2. Su enfoque es netamente clínico, por lo tanto se establece solamente patologías y al establecerse patologías, la resolución de estos es a partir de didácticas clínicas analíticas. Muchas ocasiones desde estos enfoques se ataca al cientificismo y al ver a la persona como un objeto y una máquina al cual se tiene que entrenar. Creo que estos enfoques son bastante interesantes desde un punto de vista analítico y como discurso, pero son altamente ineficaces para lograr tratamientos en las personas. Y no lo digo yo, sino la Asociación Americana y la Asociación Europea para Personas con Discapacidad Intelectual. Esto, perdónenme si ofendo a muchos, pero esto no sirve para un niño con discapacidad intelectual. Esto sirve para terapia para padres de esos niños, ¿vale? Pero eso no garantiza que el niño avance. Eso quiero que ustedes lo visualicen mucho. Porque de repente yo veo que hay el psicoanálisis, hay el otro, pues adelante. Pero cada cosa tiene un lugar. ¿Quieren entender la discapacidad y el psicoanálisis? Este libro lo recomiendo mucho. Lo tengo y se los puedo regalar con mucho gusto. Pero lo que sí quiero que ustedes también entiendan, y diría en su momento Mafalda, es que no todo no todo sirve para todo. Es un enfoque interesante, sí, pero yo lo dejaría en eso, interesante. No me resulta de utilidad, yo psicólogo de educación especial, yo psicólogo evolutivo, porque no genera un cambio significativo ni en el comportamiento, ni en las relaciones, ni en la educación. ¿En dónde lo genera? Vayan ustedes a saber y por eso pues vayan a averiguar. Pero para lo que nosotros los psicólogos del ámbito educativo requerimos, no nos da esos cambios. Son discursos muy interesantes, muy llamativos, pero no van más allá de eso. ¿Sale? Otro enfoque, quizá no en boga, o al menos en su postura original, porque ahorita veo un relanzamiento de estas ideas, son las derivadas de los trabajos de Vygotsky y de Luria. Luria era colega de Vygotsky, Lev Vygotsky y Alexander Luria. Van a trabajar mucho acerca de la importancia de los factores culturales, ideológicos y sociales que intervienen en el desarrollo del individuo. Debemos de recordar que Vygotsky, en un tiempo muy corto, trabajó significativamente con personas con discapacidad, incluyendo a personas con discapacidad intelectual. Y Luria, que era además más grande que Vygotsky, retoma muchos de los escritos y realmente se conocen los trabajos de Vygotsky gracias a que Luria los rescató y los llevó a lo que hoy se conoce como la neuropsicología. La importancia de estos autores se va a establecer porque estos autores nos mencionan o nos especifican que el desarrollo de un individuo no solamente depende de, como decía Piaget y lo que vimos ahorita con el psicoanálisis, de los padres o de los genes o de la condición en la que se nace, sino del momento histórico y de la cultura. Una persona puede tener a partir de una prueba de inteligencia el mismo CI, pero su desempeño va a depender mucho del momento histórico en el que nazca. Aquí, por ejemplo, puntos en contra. Para los años 80, 90, y incluyo yo porque me tocó verlo y me tocó trabajarlo, las personas con discapacidad intelectual salían de las escuelas especiales sabiendo leer, sabiendo escribir, sabiendo sumar. Tenían el problema de cómo aplicarlo a la vida real. Ese era un problema importante. Pero aún con un nivel muy bajo de coeficiente intelectual, las personas salían aprendiendo esto. Es decir, que sí se podía enseñar. Pero a partir de los cambios de la educación integrativa y inclusiva, cambiaron los métodos, las formas de trabajo y también los profesionistas que trabajan con ellos. Hoy veo que muchos de ellos ni siquiera logran esto porque falta una didáctica, pero esta didáctica no es culpa de los profesores, es resultado del momento histórico en donde la educación depende mucho del financiamiento. No es que antes no lo tuviera,
sino que ahorita ya no importa o no es de interés del gobierno, del Estado, el fomentar la educación. Es muy cara y se requieren muchos especialistas. Y si finalmente esto no va a generar un cambio, ¿para qué invertir en él? Pero se ha disfrazado de un enfoque de cero exclusión, cero discriminación, aunque los chicos no aprenden nada, sean felices, que eso es lo importante. Por eso estos modelos nunca se van a enseñar abiertamente como son en México, porque si lo hacemos vamos a analizar y vamos a tener que cuestionar claramente el tipo de gobierno que nos están dando y la educación que nos dan. Sin embargo, los invito abiertamente a que se acerquen a ellos porque van a tener una visión muy amplia y muy diferente de lo que es la psicología. Aquí pongo dos libros que son para ellos representativos, pero la visión soviética la pueden todavía conseguir sin ningún problema en Internet. Ya los libros de ellos, una editorial en español que los tenía desapareció hace muchos años, entonces ya es difícil conseguirlos. Pero sí, en educación especial creo que es uno de los enfoques que además hoy se utiliza. Lo que no me agrada es que está muy light. O sea, se le han quitado muchos aspectos de la visión ideológica y se agregaron otros como andamiaje. Perdonen ustedes, lean directamente a Vygotsky, lean ustedes directamente a Luria, lean directamente a Smirnov, ninguno habla de andamiaje. Ese es un concepto hecho en Estados Unidos por un psicólogo llamado Cole, que lo llevó a cabo y dijo que Vygotsky lo había dicho. No, no tiene nada que ver y que además sí cambia la visión que tenía Vygotsky acerca de lo que era una cultura para que simplemente en esta visión light de Vygotsky se quiera manejar solamente como un elemento, es interesante el medio ambiente. No, hay un discurso ideológico y político muy fuerte con estos textos. Bueno, hablando de Estados Unidos y de la visión capitalista, yo creo que aquí tenemos a los dos mejores representantes. En el caso, aunque puse a Skinner, en realidad Skinner jamás trabajó con personas con discapacidad intelectual, pero sus ideas y sus alumnos hoy los llevaron a cabo. A eso le llamaron modificación de la conducta aplicada, o el famoso ABA. En México, y quien fundó Iztacala, de donde yo soy egresado y que la modificación de la conducta en educación especial es fundamental, pues fue Emilio Rivas. Sin embargo, me ha tocado y agradezco mucho haber vivido en un tiempo de transición en donde conocí a psicólogos con enfoque histórico-cultural como Vygotsky y a psicólogos que me enseñaron el modelo de Piaget. Esto quiero que ustedes lo revisen y lo lean con calma, porque sí son muy interesantes cómo desde dos visiones contrarias sobre el mismo fenómeno, los avances y los trabajos que se dan son importantes. Primero que nada, a diferencia de la visión psicométrica, en donde la discapacidad intelectual sería una situación de un CI donde queda estático, aquí se va a encontrar que, por ejemplo, con los skinnerianos y todo lo que somos ABA, el medio ambiente y la forma en cómo se establecen las leyes del aprendizaje pueden hacer que las personas en la conducta adaptativa aprendan tanto que puedan valerse por sí mismas, aun cuando en una prueba de inteligencia siempre salga eso. Y entonces, por favor, es aquí donde está la invitación a que ustedes visualicen que no todo es inteligencia, al menos como lo vimos. En el caso de Piaget y su pelea en ocasiones teórica con Vygotsky, porque pues Vygotsky leyó y tradujo a Piaget, pero ya no lo pudo conocer. Las ideas de Piaget se basan en el modelo biológico y son muy interesantes porque a partir de una conducta adaptativa, en base a una conducta cognoscitiva adquirida por experiencias, nos ha permitido trabajar en la educación especial, ajá, lo que son cambios en donde el trabajo y los cambios a nivel comportamental y intelectual son posibles si nosotros aprendemos a saber qué claves o qué llaves van a ser útiles. No voy a quitar el CI, quedó claro, por eso que ya desde ahí trabajaba, pero el esquema intelectual o el esquema de conocimiento sí va a irse modificando si sabemos exactamente cómo manejarlo. Y que son actividades en donde si el juego es una clave para esto, va a permitir la construcción del conocimiento para los niños pequeños. Para los niños más grandes, otras estrategias de otros modelos cognitivos van a ser también muy útiles. Pero esto es lo que nos va dando a entender que entonces en la discapacidad intelectual diferentes modelos van a permitir diferentes cambios y por lo tanto, si es posible, ayudarlos.
Para el tema de retraso mental, discapacidad intelectual y cómo ayudarlos, vamos a entrar a la fase de evaluación y diagnóstico. ¿Qué vamos a evaluar o cómo vamos a hacer una evaluación y diagnóstico? He querido tener aquí estos dos cuadros comparativos en donde ustedes observan lo siguiente. Número uno, ¿qué se necesita evaluar en cada uno de estos modelos? Vean las etapas. Esto lo sigo manteniendo por una razón. Habemos, y me incluyo yo, profesores, que nos sentimos más a gusto en este modelo porque es más claro identificarlo. Pero el que les puedan estar pidiendo en CEP es este. Pero todos estos elementos, si no conociste el de acá, no los vas a tener claro. Por eso yo, de alguna manera, los sigo manteniendo. Y estos elementos son los que nos van a permitir a nosotros, psicólogos, porque esa es nuestra labor, el poder hacer una identificación ágil y rápida. No somos los únicos y no somos los que lo hacemos todo, pero si saben los puntos de trabajo, les va a ayudar mucho. Como los criterios ya los mencioné del diagnóstico, aquí en realidad solamente son puntos de comparación en cada elemento y cómo esta parte que es la intervención nos necesitamos. Aquí hablaba de la importancia que tienen los tipos de apoyo y aquí habla de un perfil para definir esos tipos de apoyo. ¿Sale? Aquí la clasificación y las características de cada sujeto. Y entonces ahora sí, este modelo antes suponía que esta es la persona. En esa persona evalúo sus capacidades, evalúo su entorno y a partir de eso sus apoyos que requieren. Y la intervención se focaliza en el alumno. Por eso se llaman estas intervenciones de los 90 centradas en el alumno. A partir del año 2010 ya se deja de ver al alumno como el centro y se ve la importancia que tiene el contexto en donde se lleva a cabo, la participación social de todos los involucrados, los estados de salud que son necesarios y la conducta y las habilidades para que los apoyos permitan un mejor funcionamiento del individuo. Se dieron cuenta que ya no estamos centrados en el individuo, sino en la importancia que tienen los apoyos para facilitar en el individuo esto y que se agregaron contexto y participación como los elementos clave para hacer este cambio. Y es que sí, si tú te centras solo en el individuo, a lo mejor el individuo lo haces funcional trabajando contigo, pero en la vida se pierde. Si podemos hacer que el individuo trabaje en su medio ambiente y que el medio ambiente le favorezca y le ayude y que todos seamos parte de este cambio, va a generar un cambio. Entonces, si se dan cuenta, aquí comienzan las ideas de inclusión, pero observen que es un proceso metódico científico y no como en México se lleva, sin ofender a mi país, pero lo llevamos patas arriba. Hay gente que sabe mucho, hay gente con buenas intenciones, pero no depende de ellos, sino de estrategias de gobierno globalizadoras, por eso les puse sus videos donde esto no se cumple. Aquí nada más quiero que observen la complejidad. Si yo me centro en el alumno, todo lo que tengo que evaluar en un solo alumno, que es precisamente lo que he estado manejando. Pero como en la educación inclusiva tengo que tomar en cuenta también el contexto, la escuela, la familia, la comunidad, quiero que observen toda la chamba que ustedes como psicólogos en el ámbito educacional también tienen que realizar. Esta lámina se las voy a dejar para que ustedes la vean, ¿de acuerdo? Pero sí, por favor, tengan mucho cuidado porque es muy complejo lo que se tiene que trabajar. Esto también es algo que no lo van a hacer ustedes por tanto por ahorita el nivel de preparación que tienen como el tipo de carrera que elegimos. Pero ¿cuál es la guía para hacer un diagnóstico de tipo genético? Es importante que nosotros lo sepamos porque a lo mejor participamos como parte del proceso de entrevista, pero si ustedes pueden observar que esto lleva una secuencia. Siempre se comienza con la historia prenatal, perinatal, ¿sí? Antes del nacimiento, durante el nacimiento, para poder saber si esto generó un problema que explique el retraso o la discapacidad intelectual, perdón, y o si al momento del nacimiento hubo situaciones que lo expliquen mejor. En caso de no ser esta la causa, un examen positivo con otro tipo de pruebas o de tipo negativo en su metabolismo nos va a permitir considerar otro tipo de problemáticas. Esta es la forma en cómo se hace un diagnóstico para saber los desórdenes de tipo genético.
Por eso en el caso de síndrome de Down, antes en los 90 no se sabía que podía no nacer. Hoy hay técnicas para poderlo identificar. Hace poco en una conferencia me solicitaron que si había una prueba genética para el autismo. De tipo intrauterino todavía no. De tipo de recién nacido sí, pero es demasiado cara. Para que se hagan una idea, eh, saber si tu niño tiene autismo a partir de un problema cromosómico, porque hoy se sabe que está ahí, el costo de ese estudio está alrededor de los 100,000 pesos. O sea, casi un auto semiusado. Entonces es carísimo hacer esto. Desde los enfoques de la neuropsicología, la evaluación que nos proponen es muy interesante porque ya está utilizando el nuevo modelo y orden. Entonces, la entrevista clínica, al igual que el otro modelo, la importancia de los padecimientos familiares, antecedentes, situaciones perinatales, postnatales, por eso sus compañeros van a hacer el favor de exponer lo que son las causas, porque si se dan cuenta, pues esto es extenso. Posteriormente a esto, vamos a tener lo que es la evaluación. Aquí dice neuropsicológica, en realidad yo le diría psicológica, siempre se ha hecho así desde los 90. Inteligencia, atención, memoria, lenguaje, percepción visual, funcionamiento ejecutivo, esto sí es de ellos exclusivamente, pero no es tan difícil de manejar. Y habilidades académicas, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno de estos modelos tiene un tipo de prueba. Por ejemplo, aquí podemos poner las Wechsler o también ponemos Raven, ponemos también la de Binet. Atención, memoria y percepción. ¿Para qué tenemos el Bender? Lenguaje ya es una prueba mucho más compleja. Funciones ejecutivas, bueno, es lo que ya nos están ofreciendo, vendiendo desde estos modelos. Ya miden diagnósticos de procesos psicológicos implícitos, pero en realidad, muchas veces, aunque uno no tiene esta formación, este trabajo lo podemos sacar. Sin embargo, digámoslo así, la actualización hacia esto ha enfocado que casi todo lo que se llame neuro tenga hoy relevancia. Neuroprogramación, neuroeducación, etc. Pero en realidad muchas veces no son tan nuevos. Pequeños cambios y no son tan significativos. Entonces, profesores que a mí me enseñaron y no sabían nada de neuropsicología, me explicaban perfectamente cómo funcionaba un cerebro y cómo se hacían las evaluaciones. Entonces, no es el modelo, es las personas que logran discernir todo lo que hay detrás de esto. ¿Sale, chicos? La discrepancia entre la evaluación neuropsicológica, ¿sale? Cuando ya hay otro tipo de trastornos, por ejemplo, un trastorno del aprendizaje, un trastorno de la comunicación, ellos no lo hacen, son también otro tipo de terapeutas que los pueden manejar, aunque, por ejemplo, aquí podemos ser terapeutas de la conducta. Que también se evalúa el desempeño bajo de los procesos, dificultades en el dominio social y práctico, y si se llega al diagnóstico de discapacidad, cuál fue el tipo de enfermedad o comorbilidad que puede acompañarlo y la importancia de especificarlo. Entonces, la propuesta de estos autores, de la doctora Guillermina Llanes Telles, que también es doctora de psicología en la UNAM, pues es que desde el modelo neuropsicológico, cómo podemos identificar la discapacidad intelectual y que esto es la tendencia que vamos a encontrar mucho en la educación especial, pero no es algo que no se hiciera antes, ¿de acuerdo? Ahora, como psicólogos de educación especial o docentes de educación especial, ¿qué es lo que tenemos que saber exactamente de alguien que tiene discapacidad intelectual? Primero, siempre evaluamos conducta motora. Y aquí están los ítems o las actividades. Las áreas de repertorios previos para un aprendizaje académico, sensorial, atención e imitación. La importancia de una conducta verbal y cómo ésta se vuelve conceptual. Y aquí lo pueden ver. Una anatomía funcional, ¿sale? Saber manejar o saber controlar su cuerpo. Y aquí lo ven. Perdón, autonomía, no anatomía, autonomía funcional. Y la conducta interpersonal y social. Todos estos elementos son indicadores para poder evaluar en un sujeto. Ampliemos más por desarrollo cognitivo, que es lo que vamos a conocer, desarrollo del lenguaje y desarrollo físico. Lo estoy haciendo rápido porque si se dan cuenta, ya llevamos más de una hora. Y no es por el tiempo, sino esto, chicos, en verdad son como 3 o 4 horas
Entonces no quiero cansarlos y además van a tener estas diapositivas para que ustedes puedan sacar la información, ¿sí? Por eso la educación especial es un ámbito de alta especialización. Muy bien, llegamos a algo que siempre me gusta y me interesa. Entonces, ¿en la prueba de la figura humana se puede usar? ¿Ven aquí en algún momento que esté la figura de la prueba humana? No, no porque no mide qué, inteligencia. Las pruebas de dibujo, sin importar la versión, no miden la inteligencia en términos de coeficiente intelectual. Miden la inteligencia en términos de habilidades visual-motora, es decir, una asociación ojo-mano. Y esto es porque cuando nacieron la prueba de Goodenough, no había tanto conocimiento sobre las teorías psicométricas y la prueba de inteligencia estandarizada, además por su alto costo. Pero esas pruebas sí resultan útiles porque nos hablan de un predictor del desarrollo visual motor que es necesario para un aprendizaje. Entonces, quiero ser claro, ¿sirven? Sí, pero son pruebas de inteligencia no del todo, o al menos no tan completas, son demasiado básicas. Para que lo entendieran, hagan de cuenta que de una prueba o de un software tengo la versión completa y tengo la versión de prueba. Pues las pruebas de dibujo, pues son esas las versiones de prueba, las más ligeras. Son rápidas de calificar, son fáciles de aplicar y tienen cierto grado de correlación con la prueba de Wechsler. Pero que eso es la inteligencia, no, es como la versión más sencilla. Es solo uno de muchos elementos que van a conformar la inteligencia. ¿De acuerdo? Para que no se hagan bolas en el futuro. Ahora, hay otras pruebas que ustedes se darán cuenta que no conocemos porque no las vemos. Y esto es muy fácil de entender. No somos psicólogos o no somos estudiantes del ámbito de la discapacidad. Si esto fuera una especialidad, tengan por seguro que las veríamos. Pero las he querido colocar aquí para que ustedes tengan en cuenta que, primero que nada, sí existen libros especializados sobre el tema, ¿eh? Y segundo, que son pruebas especializadas sobre esto. Por eso la evaluación es tan cara. Si un psicólogo lo quiere poner como su espacio particular, invertiría alrededor casi de 2 millones de pesos en tener estas pruebas. No es costeable. Instituciones privadas lo que hacen es elegir las pruebas como más adecuadas, pero que sean económicas o sean accesibles o más usadas. Y las instituciones públicas, pues no hay un interés en obtener estas pruebas, entonces les piden a sus profesionistas que consigan las básicas. Pero esto sería lo que, al punto de vista de la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual, tendríamos que utilizar para evaluarlos. Y llegamos al ámbito de la intervención. ¿Qué es el ámbito de la intervención? Pues muy simple. ¿Qué vamos a hacer? Pues nosotros como psicólogos no somos los únicos ni los más importantes profesionales. Eso es un trabajo multidisciplinar. Trabajamos médicos, trabajamos psicólogos, neurólogos, pero entre todos vamos a tratar de poder apoyar. Entonces, desde el punto de vista ambiental, si es de interés, hay que hacer cambios en las situaciones físicas y la arquitectura de un lugar. Y eso va desde el tipo de bancas, las rampas, etc. En punto de vista médico, no somos médicos, pero hay que tener conocimiento de qué farmacología se le puede estar dando y qué efectos pueden generar. No somos abogados, pero siempre tenemos que conocer qué leyes nos respaldan o respaldan a la persona para poder dar un aspecto de atención. En el social y el pedagógico sí, pero nosotros los psicólogos a veces nos centramos en el sujeto y a veces nos centramos en la familia para poder ayudar a este, ¿de acuerdo? Y si hay intervención, hay un factor más importante, la prevención. ¿Se puede prevenir la discapacidad intelectual? La respuesta es sí, pero dependiendo del nivel. Antes de que ocurra el evento, una vez ocurrido el evento y una vez que se evita maximizar y mejorar la calidad de vida de la persona cuando llega. Estos tres elementos de prevención lo que nos permiten a nosotros es poder dar una atención oportuna. No esperar hasta quinto o sexto año para poder hacerle la evaluación,
Por eso es importante que los padres y ustedes como psicólogos den una información precisa de qué se puede hacer en cada etapa. Ahora, esto es tomado de España, pero se supone que en México, en el gobierno de Peña Nieto y en el gobierno de Calderón se aplicó, que es qué ocurre si existen las escuelas de educación especial y las escuelas normales, qué es la función que cada uno de estos tendría que ir cubierto. Con este nuevo modelo educativo, en el cual está desapareciendo esto, en realidad tengo que esperar a que se publique para poder darles mi opinión. Pero dense cuenta que existe una cantidad importante de cosas que se deben de hacer dependiendo del nivel de atención que requiera el sujeto. Es decir, lo que se había mencionado al inicio, las habilidades previas. Alguien para que se beneficie de la educación inclusiva tiene que tener habilidades previas. Sin habilidades previas no va a aprender, se le van a tener que apenas enseñar y eso va a hacer que se pierda todo el año escolar, todos los meses escolares porque no las tiene. Y por eso decía yo que, no, que antes en educación especial los chavos sabían leer, escribir, sumar, restar, aunque no lo sabían aplicar. Ahí fallaba. Pero aquí estamos del otro lado. Queremos que sean felices, queremos que no sean buleados, queremos que sean incluidos. Y el aprendizaje, señores, y la educación. Antes eran capaces de aprender eso porque se les daba educación para eso. Faltaban las oportunidades sociales de aplicarlas. Pero ahora estamos al revés y además bien contentos de la ignorancia. ¡Ay, qué padre! Él está bien contento. Tiene hasta beca de excelencia porque en todo lleva 10. ¿Y qué sabe el señor? El señor solo escribir su nombre. En realidad, ¿a ese nivel hemos minimizado a los sujetos? Pues la respuesta es sí, porque es más barato. Vean ustedes un ejemplo. ¿Qué necesitamos enseñar a los alumnos? Uy, un montón de cosas. Si alguien me lo pide, con mucho gusto le mando material para que vea cuántas necesidades educativas hay con alguien con discapacidad intelectual y que se necesita trabajar. Mi idea de mi participación tiene que ser breve, ya me pasé más de una hora, pero es que es lo para mí importante de hacerles mencionar que no es que yo los ponga a dibujar, no es que yo los ponga a recortar o a pegar, todo tiene un porqué y hay que saber qué estoy buscando. Entonces, si quiero saber un porqué, tengo que saber primer elemento que aquí tengo discapacidad intelectual y en el área intelectual voy a trabajar todos los procesos que van a permitirme llegar acá al área académica. Por eso les dije hace rato, eso de la neuropsicología no es nuevo. Entonces, yo trabajo los sentidos, yo trabajo el movimiento, la lateralidad, yo trabajo la importancia que tiene la atención sostenida, la discriminación visual, memoria de largo y corto plazo, la importancia de semejanzas y diferencias y establecer relaciones entre ideas y eventos, la importancia de conocimientos prácticos y para planear. Todo esto, señores, antes de llegar a esto. ¿Sí? Y esto tendría que ser en preescolar. Esto tendría que ser a los 3 años, a los 2 años. Esto se tendría que seguir trabajando durante toda la primaria. Para que cuando llegara el primer año de primaria, pudiéramos, si ya tiene esto, empezar aquí. Y va logrando más atención sostenida y seguir aquí. Y lograr además establección de relaciones y fortalecer aquí. Y lograr conocimientos prácticos y fortalecer aquí. Y lo mismo con las matemáticas. Entonces, sí es posible trabajar conceptos académicos que le permitan seguir adelante. Pero si no entendemos que la educación especial no es darle ayuda a los pobrecitos, sino que es todo un sistema educativo que está colapsado y que ustedes, y así se los digo, si quieren entrar a esto, es entrar como iniciativa privada. Tienen una gran oportunidad de ayudar a las personas. El material, miren chicos, yo lo comparto sin problema, pero quieren aprender de esto y aprenderlo de forma autónoma, porque ya no va a haber escuelas donde se les enseñe, ya no va a haber profesores que se los enseñe. Yo tristemente soy de las últimas generaciones, porque hoy en Iztacala ya no se forman psicólogos con las características que yo tengo, un psicólogo de educación especial, ya no. Te puede gustar la educación especial, pero ya no tienes porque cambiaron los planes de estudio, porque el momento histórico cambió, porque la visión de la discapacidad hoy es, llamémosle persona,
Está bien, llámale persona, pero sigues analizando los criterios de la discapacidad y no tapándote los ojos y diciendo, no, lo importante es que no existan etiquetas. Lo importante, no, no, porque vivimos entonces en una sociedad mediocre, doble cara, y que además no intenta ayudarlos, intenta hacer como que ayuda. Para finalizar, cuando hablamos de la labor docente, creo que es lo más pesado que puede haber. Yo como psicólogo trabajo bastante, pero ni siquiera es el 10% de lo que un maestro de educación o un maestro de aula regular trabaja. ¿Por qué? Primero que nada, tienen que tener un control efectivo de la clase, saber cómo manejar una clase. Si yo que soy adulto y ustedes que son adultos, en ocasiones hay que subir la voz como para que se activen, más aún los niños, ¿no? Un ambiente positivo en el aula. Señores, un ambiente positivo en el aula no es todos cantando y felices. Un ambiente positivo es práctico, trabajo. Eso es un ambiente positivo. Trabajar. Que sea un tiempo efectivo de trabajo, no un ambiente donde, me diré por eso, pero no están logrando el objetivo. No están logrando el objetivo de que los chicos se vengan con el conocimiento. Una adecuación de métodos pedagógicos. Ahí desconozco que están cambiando tanto los planes que no sé cuáles son los métodos pedagógicos. Nomás tienen como muchas cosas en otros lugares, puras etiquetas. Hay que ver claramente cuál es el modelo pedagógico. No lo han mostrado. Esperemos que a partir de septiembre que miren esto se vea. Objetivos claros, expectativas explícitas y claridad de las explicaciones del profesor. Todo lo que tienen que hacer un profesor por un salario, la verdad, mis respetos para ellos. Pero más aún, si realmente lo hacen. Porque si están como muchos que nomás lograron una plaza porque conocen a alguien o porque salieron sorteados, no cualquiera es profesor. Tiempo necesario para instruir y yo diría también para capacitarse. Oportunidades de responder son frecuentes. Tal es la oportunidad de lo que piensan. El profesor sigue activamente el progreso del estudiante. Ya se dieron cuenta que no es juntar papelitos, no es juntar evidencias, o sea, es ir más allá y ver hasta dónde los cambios se están dando. Y que la evaluación o la ejecución de la alumna es apropiada y frecuente. ¿Ok? Eso me gusta para una escuela en donde el máximo sean 11 alumnos. ¿Y qué pasa con los alumnos de 40 o 30? Entonces, es aquí donde yo quiero llegar. No estoy en contra de una escuela inclusiva. Estoy en contra de una escuela inclusiva y sin formación y sin profesionales. Y más aún, engañarlos a ustedes de, ay, sí, yo tengo por la razón el profesor con la educación especial. Bravo, de transmitir. Pero no lo saben. No lo saben porque no se han hecho un criterio propio. Porque no lo han vivido. Porque no han estado. Porque no se han documentado más allá de lo que les los van a hacer. 1 me decían, ¿dónde? Ve a la biblioteca y busca en la clase. Y a mí me voy a hacer como ustedes. Vamos a cambiar el ámbito. ¿Sí? El medio. El otro 10% en la oportunidad. Y el otro 10% en el docente. Y quizá hasta menos. Pero ustedes van a hacer el cambio hacia esto y muchas cosas más. Gracias por escucharme. Gracias por ver. Y muchas gracias por estar conmigo en esta pequeña exposición. Yo deseo de todo corazón que esto les ayude y les sea útil para su vida laboral y su vida estudiantil. Yo no quiero que psicólogos que pasaron por mí digan, ay, el chavaco sacó en la prueba del dibujo discapacidad intelectual. Discapacidad intelectual. Ni siquiera. Porque no hiciste esa evaluación psicológica,
no hiciste esa evaluación psicométrica, no hiciste esa evaluación de la familia, nada. Y sin embargo encuentro esas personas estúpidas con célula profesional. Cuidado, cuidado, porque aquí no se trata de cuántos papelitos o títulos tienes. Se trata de cuidar a un ser humano que está bajo tu responsabilidad como servidor de la salud o de la educación. Muchas gracias, chicos. Les deseo una bonita tarde.